vamos a resolver las integrales, el primer método de integrales que tiene que ver con las integrales por sustitución. Integrales indefinidas por sustitución. Entonces, como primera medida para poder entender estas integrales tenemos que recurrir a un método de derivación, el cual muy importante, el cual es llamado la regla de la cadena. Entonces vamos a ver qué pasa. Acá tenemos una serie de pasos para poder explicar la regla de sustitución. Tenemos una integral, una antiderivada de una función f' de función g de x por g' de x de x. ¿Qué pasa? Esta función f' de g de x tiene que ver con una función compuesta. Entonces, cuando tenemos una función f de g de x, nos referimos a una función f o g de x, que es una función, una composición de dos funciones. Esta composición de dos funciones la tuvimos en cuenta para cálculo diferencial, para poder entender las derivadas por regla de la cadena. A partir de esta derivada, como esta primera parte es la derivada, entonces la segunda parte es la antiderivada. Entonces, cuando tenemos una igualdad, podemos partir de la izquierda para llegar a la derecha o de la derecha para llegar a la izquierda. En este caso vamos a coger la función f de g de x y vamos a derivar esta función. Al derivar esta función es la derivada de una función compuesta y por la regla de la cadena nos dice que es la derivada de la función externa por la función interna, que es lo que tenemos a este lado de la derivada, y hemos comprobado que la antiderivada es esa función. Entonces, esto lo vamos a utilizar para poder resolver unas integrales que tienen esa característica, donde van a tener la forma que tiene una función cualquiera y su derivada está presente, o realizando algún truco matemático podemos encontrar que tenemos una parte como f de u y otra parte como una función en la cual está presente la derivada. Entonces, a partir de esta primera parte, la primera y la segunda parte, vamos a llegar a la regla que conocemos como regla de sustitución para las integrales. Entonces, acá tenemos la función, encontramos la antiderivada y vamos a reemplazar nuestra función g de x por una función u. Entonces, a partir de eso podemos llegar a esta parte que es la conclusión de la regla de sustitución. ¿Cómo podemos aplicar esa regla de sustitución? Para poder tener un poco más claro esa parte, vamos a resolver unos ejemplos en donde podemos utilizar la regla de la cadena y la regla de sustitución para resolver integrales. Entonces, en matemáticas siempre que nosotros hacemos una sustitución, lo hacemos con el fin de llegar a una expresión más sencilla. En ese caso, en estas integrales se nos cumple perfecto. Entonces, si tenemos que resolver la integral de a la x de la raíz de 1 más e a la x, tenemos que determinar quién es u y quién es db. La condición que debe tener el u y el db es que la parte que yo tome como u, la derivada esté presente dentro de la integral, o realizando algún truco algebraico, esa derivada la podamos encontrar dentro de la integral. Entonces, para resolver esta primera integral, vamos a tomar nuestro u como la parte que está dentro del radical. Entonces, vamos a decir que u es igual a, esta parte es u es igual a 1 más e a la x. ¿Por qué? Porque al derivar tenemos que du es igual a la derivada de 1 es 0, la derivada de e a la x es e a la x por d a la x, por dx. Entonces, ahora vamos a reemplazar esta parte que después de hacer la sustitución vamos a reemplazar lo que obtuvimos. Entonces, reemplazando esta parte, reemplazando
Entonces, reemplazando en la función original, que es lo que tenemos. Entonces, tenemos la integral de esta primera parte, 1 más c a la x, es lo que tenemos en la raíz, es lo que tenemos aquí en rojo. Entonces, vamos a tener la raíz de u. Pero e a la x de x es lo que tenemos acá en esta primera parte. Entonces vamos a ver que esta primera parte que tenemos aquí, x, e a la x, esta parte que está aquí, corresponde a du. Entonces esa primera parte es du. Entonces, como podemos observar, la nueva integral que obtuvimos es una integral mucho más sencilla que la integral original. Entonces, esta integral reescribiendo, tenemos la integral de u a la 1/2 de u. Y utilizando la fórmula de x a la n de x, que es igual a x a la n más 1, sumamos 1 y dividimos sobre n más 1 más c. Obtenemos que esta integral es igual a u a la 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1 más c, porque es una integral indefinida. Entonces el resultado de esta operación es 1/2 más 1 nos va a dar 3/2 y 1/2 más 1 en el denominador nos va a dar 3/2 más c. Realizando operaciones de producto de extremos sobre producto de medios, nos queda 2/3 de u a la 3/2 más c. Pero como realizamos una sustitución, tenemos que volver a nuestra variable original. Y nuestra variable original nos dice que u era igual a 1 más c a la x. Entonces nos queda 2/3, la integral nos queda 2/3 de 1 más e a la x más c elevada a la 3/2 más c. Y esta es la respuesta de nuestra integral. Ya, esta es la respuesta de la integral en forma de exponentes. La podemos dejar de esta forma o también la podemos escribir como 2/3 de la raíz cuadrada de 1 más e a la x elevado a la 3 más c. Entonces cualquiera de las dos formas puede ser la respuesta de nuestra integral.